chicos, buen día, ¿cómo están? Yo soy la maestra Lela Parra del Instituto Mater y hoy les vengo a contar acerca de 3 temas muy importantes en la historia mexicana. Empecemos con la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. Vamos a ver. Pero primero veamos estos 3 conceptos subrayados en la pantalla. ¿Te diste cuenta? Veamos cuáles son: expropiación, reparto y cardenismo. ¿Cuáles son sus significados? Veamos. El primer concepto, expropiación, es privar a una persona o grupo de un bien o una propiedad por motivos de interés público, a cambio de una indemnización, es decir, a cambio de un pago. El segundo concepto es reparto, que es la distribución de una determinada cosa o de bienes. Y por último, tenemos el cardenismo, que fue el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Y en este último concepto, pues hablamos sobre el periodo de Lázaro Cárdenas del Río. ¿Sabes quién fue él? ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre él? Bueno, aquí una breve información acerca de quién fue este personaje. Lázaro Cárdenas del Río fue un general y estadista mexicano. También fue el presidente de México en el periodo de 1934 a 1940. Él perteneció al Partido Revolucionario Institucional, que, como ya habías estudiado en sesiones anteriores, el Partido Revolucionario Institucional es la evolución del PRM, el Partido Revolucionario Mexicano. Tenemos ahí una imagen, una fotografía de Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, de que nos pusimos al día con los conceptos y el personaje, ahora sí vamos a hablar de la expropiación petrolera. En México, la industria del petróleo y las minas eran propiedad de privados nacionales y extranjeros. De los extranjeros pues estaban los ingleses y los estadounidenses. Entre ellas pues estaba la Huasteca, la Petroleum Company, estaba el Águila, ¿sí?, el Mexicano de Petróleos, y el Standard Oil Petroleum. Bueno, para 1937 existía una situación un poco complicada para los trabajadores mexicanos en las empresas petroleras, lo que llevó a manifestarse e irse en huelga. Pero, ¿qué era lo que pedían los trabajadores? Pues pedían mayores salarios, es decir, que se mejoraran los salarios, que hubiera un poquito de aumento, ¿sí?, al igual que mejores condiciones laborales, es decir, pues mejorar las jornadas de trabajo y la seguridad y salud. Las autoridades, al ver lo que estaba pasando, ¿sí?, fallaron a favor de los trabajadores, es decir, les dieron la razón a los trabajadores, pero pues las compañías petroleras, estas empresas, pues no les hicieron caso a las autoridades, desconocieron las disposiciones, ¿sí?, y pues siguieron adelante sin hacer caso. ¿Y qué fue lo que pasó entonces por desobedecer las reglas de la autoridad? Bueno, pues para el 18 de marzo de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decidió que era necesario expropiar la industria del petróleo. Es decir, pues que se le retiró a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, el permiso de extraer el petróleo del territorio mexicano. Después de esto, pues el petróleo pasó a ser propiedad del gobierno y gracias a esto nació Pemex, Petróleos Mexicanos, convirtiéndose en la principal industria mexicana, debido a que pues gran parte de la economía de México pues se mantiene de ella, ¿no?, de Pemex. Y bueno, seguimos con
con el siguiente tema, el segundo tema, que es el reparto de tierras, que ya vimos entre los conceptos, que el reparto es distribuir, ¿no? En este caso es distribuir las tierras. Esta fue una de las reformas del presidente Cárdenas, pero ¿qué fue lo que hizo? Pues repartió las tierras mexicanas a los campesinos, pues siguiendo las ideas de la Revolución Mexicana, que recordando de la historia de la Revolución Mexicana, pues los caudillos buscaban que las tierras regresaran a manos de quienes las trabajaban, ¿sí? Es decir, pues de los campesinos. También creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1936, ¿sí? Este banco lo que hacía era dar créditos a los campesinos, ¿sí? Estimulando el desarrollo de las tierras, y así los campesinos tenían dinero para poder trabajar sus tierras. De igual manera, el presidente Lázaro Cárdenas del Río también trabajó en la cuestión del empleo de maquinarias, de técnicas de selección de semillas, de rotación, introducción de cultivos, el uso de fertilizantes, ¿sí? Se creó también institutos, laboratorios y granjas experimentales, todo pues para poder desarrollar el campo, ¿no? De donde pues se obtiene toda esta comida que llega a nuestras mesas. Pasamos al tercer tema, que es México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero antes de saber qué fue lo que hizo México, tenemos que saber qué fue la Segunda Guerra Mundial, qué sucedió, ¿sí? Y bueno, tenemos al personaje Adolfo Hitler, ¿sí? Que a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre Hitler, ¿sí? O en alguna película que hayamos visto, ¿no? Entre ellas, pues, podemos recordar la película del niño de pijamas de rayas, ¿sí? Y que habla sobre esta situación de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania, pues encabezando al Partido Nacional Socialista, ¿sí? Pues a los nazis, y los nazis se le conocía así a estas personas que se creían que era una raza superior y que los judíos pues eran considerados inferiores. Para ellos eran una amenaza para la humanidad. Ahí tenemos unas imágenes de Adolfo Hitler en la parte de abajo, y en la parte superior tenemos la imagen de la bandera del Partido Nacional Socialista. Los nazis también persiguieron a otros grupos de personas, entre ellos gitanos, personas con discapacidad, algunos pueblos eslavos, entre ellos polacos, rusos, entre otros. También persiguieron por cuestión de religión a los testigos de Jehová, persiguieron también africanos. En realidad, pues perseguían a todas aquellas razas que creían eran inferiores a ellos. Esta campaña de odio condujo al establecimiento de guetos, es decir, de campos de concentración, donde fueron asesinadas millones de personas. Al genocidio judío se le conoce como el Holocausto. Y bueno, países europeos y Estados Unidos intervinieron en este conflicto. Como estaban tan ocupados pues fabricando su armamento y en la guerra, pues provocó que Estados Unidos tuviera que empezar a comprar productos mexicanos, porque no tenían tiempo para elaborar esos productos. ¿Sí? Entonces, empiezan a comprar los productos mexicanos, haciendo que se acelerara la industrialización en México.
De esta misma manera, Estados Unidos pues tenía mucho miedo de que los países latinoamericanos se aliaran al eje, es decir, a estos países que tenían esta ideología, que era Alemania, Italia y Japón. Entonces, Estados Unidos siguió comprando productos mexicanos y tratando de una forma diferente a México. México, ante este suceso, pues obtiene grandes beneficios. Entre ellos, pues redujo hasta un 90% la deuda económica que tenía con Estados Unidos. Es decir, lo que le debía a Estados Unidos. Y bueno, hasta este momento, México se había mantenido neutral. ¿Qué quiere decir neutral, chicos? Pues que no estaba hacia el lado de Alemania, ni tampoco estaba hacia el lado de Estados Unidos. Él no se metía. Pero entonces, en 1942, dos buques petroleros mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes. El presidente Manuel Ávila Camacho, ante estos sucesos, decide apoyar a los países aliados mediante dos maneras. La primera, pues fue exportar materias primas para la industria bélica de Estados Unidos. ¿Qué es la industria bélica? Es decir, para la creación de armamento. La segunda manera fue que envió elementos de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Sí? A estos elementos se le llamó el Escuadrón 201 para combatir en las Filipinas, Formosa y Taiwán. Y bueno, el Escuadrón 201 fueron 300 voluntarios que se alistaron para defender la patria. El 21 de julio de 1944 salieron a pelear las águilas aztecas, como se hicieron llamar, contra el país del sol naciente, Japón. El 18 de noviembre de 1945 regresaron a México los sobrevivientes del Escuadrón 201, un año después de haberse ido. Y bueno, la mascota oficial del escuadrón fue llamado Pancho Pistolas. Era un gallito con traje charro y dos pistolitas, y ese fue la mascota oficial del Escuadrón 201. Vamos a ver la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a investigar en internet qué otras reformas, creó Lázaro Cárdenas del Río, y junto con las reformas del repartimiento de tierras y la expropiación petrolera, vamos a elaborar un mapa mental. Hay que utilizar mucho nuestra imaginación, hacer uso de todos nuestros colores para crear un mapa mental. Si no recuerdas cómo hacer un mapa mental, te sugiero que busques en Google, ¿sí?, cómo realizar un mapa mental. Ahí podemos ver videos o imágenes con los pasos a seguir para elaborar un mapa mental. Les recuerdo que cualquier duda o comentario estamos al pendiente en los grupos de WhatsApp. Bueno, eso es todo por el día de hoy, chicos. Espero estén muy bien. Cuídense. Recordemos lavarnos las manos constantemente. Y eso es todo, chicos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Saludos.